Les saluda la profe Irma desde Alto Paraná, Paraguay. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy tenemos un tema para analizar, un texto. El texto se titula Los ladrones de nueces. Pero antes de la lectura, me gustaría recordar algunos temas referentes al análisis del texto. Primeramente tenemos que recordar cuando hablamos de vocabulario contextual, ¿a qué hace referencia esto? Esto hace referencia al entorno lingüístico del cual dependen el sentido y el valor de una palabra. Cuando tenemos el ejercicio que dice para buscar el significado contextual de tal o cual palabra dentro del texto. Entonces nosotros tenemos que ver las diferentes acepciones que tiene una palabra, pero cuál de ellas es la que, reemplazando a la palabra que tenemos en el texto, va con lo que significa en esa situación, en ese contexto. Entonces a eso llamamos vocabulario contextual. ¿Sí? ¿Algo que quieran acotar, que quieran preguntar referente a esto? Tenemos claro cuando hablamos de vocabulario contextual. Bueno, sigo entonces. Luego tenemos respecto a la idea principal. ¿Qué quiere decir idea principal? Cuando me piden idea principal, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el ejercicio que como lector activo debo realizar? ¿Cómo identifico esa idea principal? ¿Qué es la idea principal? Es todo lo que habitualmente lees. Se refiere a un tema determinado. Por ejemplo, en una novela, o un reportaje, una noticia, una carta. Todos ellos desarrollan un tema en particular. Y ese tema se identifica con la pregunta, ¿de qué habla el texto o de qué habla en este párrafo? ¿Qué me está contando el escritor por medio de este párrafo? Y la respuesta a la pregunta, entonces, sería la idea principal. Porque cuando hablamos de idea principal, nos referimos a qué cosa? A la idea principal del párrafo. No es lo mismo idea principal que idea central. Vamos a ir viendo más adelante. Aquí está. La idea central también se le llama tema. Es el tema del texto, porque muchas veces para aclarar el tema, el autor utiliza varias ideas. Y nosotros tenemos que abstraer esa idea. Tenemos que inferir esa idea central o el tema del texto. Según Cross, que es un lingüista, un estudioso, el tema es el motivo fundamental de la obra literaria. Es aquel eje generador del texto. Cuando un escritor quiere escribir un cuento, vamos a decir, quiere escribir referente al amor. Entonces ese es su tema. Él quiere escribir algo sobre el amor. Después va a ir viendo cuáles son las ideas que le va surgiendo y va a redactar o va a armar, va a tejer ese texto. Pero todo va a ser en torno a ese tema. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Hay algo que quieran preguntar, inferir? Pueden escribir en el chat, también estoy aquí atenta. Bueno, sigo entonces. Tenemos también las ideas secundarias. Estas son
algunas informaciones menores, pero no menos importantes, porque estas ideas secundarias sirven para qué cosa? Sirven para afianzar o para complementar, mejor dicho, la idea principal. Y estas pueden ser una, por ejemplo, en un párrafo corto, de repente tiene la idea principal y una idea secundaria para complementar. Podemos encontrar varias también de acuerdo a, a cada párrafo. Depende de la complejidad, dependería de la complejidad del texto que estamos leyendo. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer las actividades. ¿Se acuerdan que al inicio teníamos un texto? El texto es lo que vamos a mirar para poder realizar las actividades. Necesitaría un voluntario, una voluntaria para la lectura. ¿Está alguien que pueda ayudarnos con la lectura? Si tienen a mano el material o pueden leer desde la pantalla, ¿me avisan? ¿Está alguien presente que pueda ayudarnos? Annalise. Buenas tardes, profe. ¿Qué Buenas tal? tardes. Muy bien. Ahí veo también que Lucía Gamarra creo que quiere leer. Igual yo te puedo ayudar sin problema. Sí, profe. Si Lucía quiere leer, la escuchamos. Hola, profe. Hola, bienvenida. Voy a empezar a leer. Sí, te escuchamos. Los ladrones de nueces. Dos ladrones de nueces se refugian en un cementerio para distribuirse el botín. Hace ruido suficiente como para que el sacristán lo oiga desde el presbiterio y decide ir a ver qué pasa. Es de noche. El sacristán divisa entre las tumbas como dos siluetas que le parecen horrorosas. Parece estar en contacto y el hombre les oye decir: una para ti, uno para mí, una para ti, uno para mí. Aterrorizado, el sacristán echa a correr, va, busca el párroco y tiembla al conectarse la casa a su manera. He visto al buen Dios y al diablo juntos en el cementerio, se lo aseguro. Está repartiéndose las almas de los difuntos. El cura levanta los brazos al cielo, pero él insiste tanto que termina por seguirle. Se acercan los dos suavemente al triste lugar en el que se entierran los humanos, pero no se atreven a entrar y se contentan con prestar atención. En ese momento los ladrones han terminado de contar las nueces de los dos sacos colocados ante ellos. Y uno de ellos le dice a su compañero: ve a buscar a los dos otros que están detrás del muro. Creyendo que hablan de ellos, el párroco y el sacristán huyen despavoridos. Aún siguen corriendo. Sí, excelente. Antes de la lectura que la compañera acaba de realizar, al leer el título, Los ladrones de nueces, imaginábamos todo ese desenlace, todo esa narración que acabamos de escuchar cuando leímos el título. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensaron ustedes al escuchar o al leer ese título? A ver quién dice. Pueden escribir en el chat también. A ver, participen por favor. A mí me vino a la cabeza que eran personas que
robaban nueces para alguna cosa. Que estaban por preparar algún alimento, algo con esas nueces. Sí, más o menos como para dar o algo así, dependía de si eran pobres e intentaban ayudar a otras personas. Esa fue la inferencia que hiciste al leer el título, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién tuvo otra idea al leer el texto? Así como Fátima también yo pensé, profe, que íbamos a hablar acerca de nueces, que la idea principal iba a ser acerca de nueces. De la nuez, de las nueces. Muy bien. ¿Alguien más que al leer el título haya inferido alguna otra idea? Muy bien. Creo que nadie más. En el chat, a ver si alguien escribió, acá veo que alguien participó. Profe Cintia. Aquí dice José que creía que los ladrones robarían nueces para ayudar a niños de la calle. Esa fue la inferencia que tuvo otra persona. ¿Y qué pasó en realidad? ¿Qué pasó? ¿Qué nos cuenta el primer párrafo? ¿Cuál es la idea que podemos inferir de este primer párrafo? Una idea principal. Podemos volver a leer incluso. A ver, profe, la profesora Cintia. ¿Será que podemos volver a leer el primer párrafo para inferir entre líneas cuál es su idea principal? También tenemos que ver si en ese primer párrafo hay algunas palabras que desconocemos. Todas esas pistas tenemos que ir haciendo como buenos lectores para poder interpretar el texto. Te escuchamos, profesora Cintia. Parece que no me escuchó la profe. Yo Bueno, también te puedo leer, profe. dale, gracias, te escucho. Los ladrones de nueces. Dos ladrones de nueces se refugian en un cementerio para distribuirse el botín. Hacen el ruido suficiente como para que el sacristán los oiga desde el presbiterio y decide ir a ver qué pasa. Es de noche, el sacristán divisa entre las tumbas dos siluetas que le parecen horrorosas. Parecen estar contando y el hombre les oye decir. Muy bien. Todavía no termina el párrafo, no sé si continúo. Sí, mejor continúa hasta que termine el párrafo. Dale. Una para ti, una para mí, una para ti, una para mí. Aterrorizado el sacristán. Ah, no, perdón, ahí sí ya terminó el párrafo. Muy bien. Entonces, encontramos algunas palabras que de repente desconocemos. Botín, por ejemplo, no sé si es una palabra que ustedes ya conocen, desconocen. ¿Qué es un botín, por Yo ejemplo? yo desconocía la palabra sacristán. Sacristán desconocías. ¿Y qué hiciste para aclarar su significado? Te escuchamos. Algunas veces, leyendo el texto, algunas veces pude entender más o menos a qué se dedicaba o qué significaba, o sea, como que habían, se entendía más o menos de qué se trataba el sacristán o quién era, porque por lo que se ve es y que cuida de ese lugar. Excelente. Y también vemos otra palabra. ¿Cuál es otra de las palabras que desconocemos o que es un poco diferente a nuestro vocabulario habitual?
A ver la palabra presbiterio. Buscaron qué significa. Bueno, estoy segura que están buscando, por eso se tardan un poquito en responder, ¿verdad que sí? Sí, profe, yo estoy buscando. Excelente. Mientras buscan, vamos a ir analizando. En el botín también tenían que buscar. ¿Qué encontraron? Pueden leer que una de las acepciones que encontraron. Yo encontré, profe, presbiterio. ¿Sí? ¿Y qué es? Espacio en torno al altar mayor de una iglesia, que a veces está elevado sobre la nave o rodeado de barandilla. Muy bien. O dice también reunión de los presbiterios o sacerdotes con el obispo. ¿Y puedes explicar así con tus palabras cómo entendés eso? ¿Cómo llevas a tu contexto cuando te dice que estaba el sacristán y los oía desde el presbiterio? ¿Cómo podemos explicar esa frase? ¿Dónde estaba entonces el sacristán? Yo entiendo que el sacristán estaba en un lugar oyendo desde ahí, creo. Sí, estaba entonces cerca del altar de dónde? De la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué escuchó de repente? Mm, ¿Qué escuchó él? Escuchaba que estaban diciendo uno para ti, uno para mí, uno para ti y uno para mí. ¿Y qué hizo? Profe, ya encontré el significado de botín. Botín, muy bien. ¿Qué significa? Cantidad de dinero o conjunto de cosas de valor que han sido robados. Excelente. Y se refiere entonces a las bolsas que los ladrones estaban teniendo en ese momento, ¿verdad? A las Sí. bolsas con nueces que habían hurtado, que habían robado. ¿Está bien? Sí. Excelente, gracias. ¿Y cuál es entonces la idea de esta primera parte que nos leyó el compañero? ¿Cuál es la idea principal? Ya sabemos cuál es la idea principal del primer párrafo. Ya pudimos inferir, está escrita esa idea. Porque muchas veces la idea no está así escrita en forma literal, nosotros tenemos que inferir, tenemos que abstraer esa idea. En este caso, podemos abstraer, podemos escribir directamente. ¿Cómo podemos hacer para... A ver, ¿quién se atreve a atinar la idea principal del primer párrafo? Como siempre digo, estamos aquí en un espacio de aprendizaje, podemos equivocarnos. Así que adelante, sin miedo, vamos a participar. Profe, ¿Sí? la idea principal no sería los dos ladrones de nueces que se refugiaron en un cementerio para distribuirse el botín. Sí, podemos, esa sería la acción principal, ¿sí? Que ellos se reunieron en el cementerio para distribuirse el botín. Es una idea, es una acción. Y de esa acción nosotros podemos abstraer.
y convertir en idea. ¿Cómo podemos convertir eso? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Dieron alguna vez esa regla para convertir una acción a idea? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer? No me recuerdo haber dado eso. No te recuerdas, a ver. Muy bien. ¿Alguien que quiera acotar qué se puede hacer en este caso? Acá la niña nos dijo una acción. Entonces, en torno a eso, debemos... Profe, yo tampoco sé, pero en base a la acción yo puedo decir que esa acción fue lo que causó que la persona escuchando pensara o infiriera una idea que él creía que estaba pasando. Entonces la idea principal ahí sería que creo yo que alguien escucha una acción y luego infiere que algo está pasando. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo les cuento que cuando estamos frente a un párrafo, encontramos la acción principal. Aquí una de las acciones principales que nos dijo la compañera fue que que se encontraron dos ladrones. Entonces eso debemos convertir en idea. ¿Cómo? Sustantivando los verbos. Entonces, en vez de decir que los ladrones se encontraron, podemos decir el encuentro de los ladrones. ¿Para qué? Para la repartición del botín. ¿Está? ¿Se comprendió eso? Hola, profe. Recién Sí, profe. Muy bien. Seguimos. El compañero puede seguir la lectura, por favor. Aterrorizado, el sacristán echa a correr, va a buscar al párroco y tiembla al contarle la cosa a su manera. He visto al buen Dios y el diablo juntos en el cementerio. Se lo aseguro, estaban repartiéndose las almas de los difuntos. Excelente. Ahora bien, el mismo procedimiento. Necesitamos abstraer la idea de este párrafo que nos acaba de leer el compañero. ¿Encontraron algunas palabras, algo que no sepan el significado? Antes que nada, hay que aclarar, entender bien el párrafo. ¿Hay alguna dificultad con la comprensión? Porque ¿qué hacemos al leer el texto? Primeramente descodificamos, primeramente hacemos esa lectura donde descodificamos las palabras, una mera lectura. Luego profundizamos un poquito más eso y ahí ya vemos qué nos cuenta, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? ¿Cuál es la acción principal de esta parte del texto? ¿Quién se anima? ¿Escucho? ¿O volvemos a leer el texto, esa parte? ¿Puedo volver a leer, profe? Muy bien, escucho. Em, el párrafo penúltimo, ¿verdad? Sí, Aterrorizado, el sacristán echa a correr, va a buscar al párroco y tiembla al contarle la cosa a su manera. He visto al buen Dios y al diablo juntos en el cementerio. Se lo aseguro, estaban repartiéndose las almas de los difuntos. muy bien. ¿Cuál es la acción principal? El Cuenta,
El sacristán se echa a correr y va a buscar al párroco y tiembla al contarle las cosas a su manera. Muy bien. ¿Cómo podemos abstraer ese hecho, convertirlo en una idea? Porque esta es la acción principal. Una vez que nosotros encontramos esa acción principal, podemos abstraer y convertir eso en una idea. Porque esa es la diferencia entre hecho y con la idea, ¿verdad? Entonces, identificamos qué fue lo más importante que pasó en ese párrafo, qué fue lo que si sacamos de ese texto hace que el texto pierda el sentido. ¿Cuál es la acción principal de esa parte? Ya nos dijo la compañera. Entonces ahora vamos a convertir esa acción principal en una idea. ¿Quién se anima? ¿Mm? ¿No sería la decisión apresurada que tomó el sacristán? Muy bien, puede ser. La decisión, ¿qué más puede ser también? Ahí tenemos un término, aterrorizado el sacristán echa a correr. Va a buscar al párroco, perdón, y tiembla al contarle la cosa a su manera. He visto al buen Dios y al diablo juntos en el cementerio. Se lo aseguro, estaban repartiéndose las almas de los difuntos. Profe, ¿podría ser así como el susto del sacristán Muy al bien. ver a los ladrones? Sí, al escucharlo, porque él siquiera los vio, él solamente la silueta y que él sacó ahí, él sacó una conclusión apresurada, como decía la compañera recién. Muy bien, el Exacto. susto, ¿sí? En eso debe decir Juli que tuvo una decisión apresurada sin fijarse bien en la situación, porque no vio, solamente escuchó. Solamente escucho. ¿Y qué causó entonces con esa decisión? Vamos a ver. ¿Quién continúa nuestra lectura? ¿Yo, profe? Sí. ¿Yo, profe? El chico que dijo recién. Sí, me llamo Lucas. Ah, Lucas, vos estuviste en la clase anterior. Qué suerte. Te Sí, escucho, Lucas. dale. El cura levanta los brazos al cielo, pero el otro insiste tanto que termina por seguirle. Se acercan los dos suavemente al triste lugar en el que se entierran a los humanos, pero no se atreven a entrar, y se contentan con prestar atención. En ese momento los ladrones han terminado de contar las nueces de los dos sacos colocados ante ellos, y uno de ellos le dice a su compañero: ve a buscar a los dos otros que están detrás del muro. Creyendo que hablan de ellos, el párroco y el sacristán huyen despavoridos. Aún siguen corriendo. Sí. Pobrecitos. ¿Qué fue lo que Pobres, pasó aquí? se asustaron. Se asustaron. ¿Y cuál es la idea en esta parte entonces del texto? eh, sobre Para el mí párroco. es el susto del sacristán y el párroco por los dichos de los ladrones. Excelente, muy bien. ¿Vieron cómo ahora ustedes ya automáticamente pudieron inferir la idea? Al inicio nos costaba un poquitito, pero ya cuando alcanzamos este tercer párrafo parece que todo ya fue surgiendo en forma automática. Y esto es leer un texto íntegramente, ir desmenuzando párrafo a párrafo, eh, ver los vocablos que desconocemos, aclarar el significado. Inclusive muchas veces vamos a encontrar que hay referencias intertextuales que están fuera del texto
La idea podemos muchas veces inferir por datos que nos da el escritor, haciendo referencia a otro libro, a otra lectura. Y esto es lo que queremos lograr. Lectores activos que lean íntegramente, apliquen todos sus conocimientos en torno al texto, qué tipo de lectura, a ver qué tipo de texto acabamos de leer y analizar. ¿Qué tipo de texto era ese? Para mí es narrativo, profe. Narrativo. ¿Cómo sabes que es un texto narrativo? ¿Por qué te das cuenta que es un texto narrativo? ¿Sí? ¿Por qué te Porque das están cuenta? narrando los Profe, es narrativo, Es porque narrativo. están porque narrando es un los mini cuento. Excelente. Y hay datos que muchas veces entonces nosotros y cuando vemos así que es un texto narrativo, nos damos cuenta que es un cuento, entonces ya podemos inferir cuál es la intención del escritor con este texto. ¿Cuál fue su intención? Contarnos que los ladrones robaron las nueces. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál es la intención? Porque hablamos de un cuento, me dice alguien, una narración. Esto pertenece otra vez a un género más grande, por ende entonces es el género literario. ¿Y cuál es la función de esta? ¿Cuál es la intención generalmente de este tipo de texto? Narrar una historia. ¿Cómo? Narrar una historia. Narrar una historia, bien. Pero atrás de eso siempre nos dicen que los textos literarios tienen la intención de ¿qué? de reflexionar. Puede ser también, porque este también nos lleva a la reflexión. ¿Por qué nos lleva a la reflexión este texto? Porque da un mensaje. También puede enseñarnos algo. Sí. ¿Y qué nos enseñó? Ya que llevaron por ese lado. ¿Qué nos enseñó este texto o cuál fue el tema, el eje generador de este texto? Cuando este escritor dijo, bueno, voy a escribir un cuento que se llama Los ladrones de nueces. Él dijo eso, no. Él primeramente tuvo una idea, un eje Que generador. robar está mal y que los malos entendidos nos pueden causar problemas. Excelente. Justamente ahí lo que más está así como que denota mucho más es el hecho del malentendido, ¿verdad? Que no hay que llevarse por qué cosas. Por Malentendidos. los malos entendidos. Y el caso del sacerdote, él se dejó llevar por qué cosa, por el rumor de su sacristán, ¿verdad? Y muchas veces esto suele pasar. Y esto nosotros podemos llevar a nuestra vida, a nuestro diario vivir y decir, suele pasar esto en nuestra vida. Porque eso es inferir el texto, es llevar todo, llevar a nuestro contexto real. Suele pasar este tipo de cosas. Sí, suele pasar mucho, profe. Hoy en día en No, nuestra sociedad, ¿verdad? nos dejamos llevar por las apariencias de la gente, Por las apariencias, por las por los rumores, noticias falsas, ¿verdad? Por los rumores. Por los rumores. Y bien, entonces con esto yo creo que quedó muy clarito el texto. ¿Hay alguna pregunta que nos hayan podido contestar el día de hoy en torno al ejercitario de este texto? Algunos de los ejercicios que no pudieron resolver, pueden preguntar, porque yo lo que más quería era detenerme en esta parte, porque es lo que siempre
cuesta un poquito resolver. Yo sí entendí muy bien, profe. ¿Entendiste bien? Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Yo también entendí. Qué suerte. ¿Quieren dar alguna opinión más referente a nuestro texto, a nuestra clase de hoy? ¿Cómo les pareció? ¿Aprendieron? ¿No aprendieron? Sí, aprendimos mucho y a mí me gustó mucho esta forma de trabajar. Me alegra Comparto entonces. la misma opinión. Excelente. De Bueno, esta manera, entonces, a ver, vamos a recapitular porque tenemos unos minutos. ¿Con qué conocimientos salimos de esta clase hoy? ¿Qué aprendimos hoy? 3 cositas que hayan aprendido pueden escribir en el chat o pueden comentar a viva voz. A ver, les leo, les escucho también, me gustaría escucharles. Aprendí de cómo convertir de una acción principal a una idea. Esa es una de las cosas que aprendí. Excelente. Yo aprendí que robar es malo, que no hay que dejarse llevar por lo que diga la gente o por los rumores y que los malos entendidos te pueden causar problemas. Excelente. ¿Alguien también, más? también aprendí que los malentendidos y las palabras de otra persona pueden influir mucho en otra persona. En las malas decisiones, ¿verdad? Malas decisiones, sí. Excelente, Lucas. ¿Alguien más que quiera aportar? Muy bien, entonces hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Éxitos, estamos a mitad de semana. A seguir participando en las clases de las otras materias, completando los trabajitos, consultando con sus docentes en aquellos contenidos que no están muy claros. Gracias, hasta pronto.